Doctor, mucha gente se pregunta qué es lo que pasa en una morgue, ¿verdad? Y siempre existe este, cierta curiosidad por parte de las personas de lo que ocurre en los espacios de los médicos patólogos forenses cuando tienen que hacer un análisis de las causas de muerte, todos los análisis que hacen ustedes. Yo creo que aquí en esta primera conversación que vamos a tener, vamos a tratar de acercar a la gente a ese mundo. Y la primera palabra que a mí se me viene a la mente es la autopsia. Empecemos por ahí, si le parece bien. ¿Qué es una autopsia? Bueno, etimológicamente, autopsia es verse uno mismo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en una autopsia es una persona que ya falleció en un cadáver, sobre todo si estamos hablando de una morgue judicial, pues tratar de que ese cadáver nos hable, nos diga qué fue lo que le sucedió. Entonces, lo que se hace es comenzar a analizar todos los elementos que se tengan disponibles. La gente cree que nada más la autopsia es llegar y meterse dentro del cadáver, sacarle las vísceras como si fuera pues destazar un animal y eso no es correcto. Lo correcto es analizar todo el caso, incluso desde el escenario de muerte. Ahí comienza la autopsia. Después, en la sala de autopsias, pues hay que analizar, por ejemplo, elementos como las ropas, como el examen externo del cadáver para ver qué lesiones tiene. Y ya lo último, obviamente, es sacar vísceras y examinar una por una para ver qué exactamente de hallazgos tienen y pueden orientarnos a la causa de muerte. Uh -huh. ¿Qué les puede decir a ustedes o qué les dice a ustedes la ropa, por ejemplo? Bueno, es una pregunta importante porque en casos, ciertos casos, la ropa puede ayudar a resolver el caso. Porque, por ejemplo, imagínese usted un atropello con fuga. Esto quiere decir que una persona va caminando por la calle o trata de cruzar una calle y es atropellada por un carro, el cual se da la fuga después. Entonces, en la ropa podemos encontrar elementos de transferencia, que se llaman así técnicamente, que pueden ser, por ejemplo, trozos o fragmentos de pintura del carro que se puede comparar químicamente y al microscopio dentro del mismo laboratorio forense para ver si corresponden a un carro que, por ejemplo, acaban de llevar a pintar o acaban de llevar a arreglar porque acaba de atropellar a una persona. Claro que no va a decir que atropelló a una persona, va a decir que chocó contra un poste o que atropelló a un animal, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las series de detectives, porque eso es lo que más familiariza a la gente con todo este ámbito de la investigación y también en el diario vivir, quizá no se le da la importancia al médico patólogo forense en casos de llegar a la, como dicen los abogados, la verdad real de los hechos. ¿Cuánto juega una buena autopsia para poder resolver un crimen, por ejemplo? Sí, mi opinión es fundamental. Realmente la medicina legal, que también se conoce como medicina forense, es la especialidad médica que ayuda a la administración de justicia. O sea, si nos vamos a la pura raíz de la medicina legal, significa que uno como médico le ayuda al juez, al fiscal o incluso al defensor, todas las partes de un proceso a entender qué fue lo que pasó. Entonces, obviamente, por ejemplo, hay una persona que la encuentran baleada, ¿verdad? O un balazo en la cabeza, qué sé yo. Entonces podría ser eventualmente un suicidio o podría ser un homicidio. Entonces, lo que sabe el juez, lo que sabe el abogado que participa del proceso es que hay una persona con una herida o una presunta herida por proyectil de arma de fuego. Lo que hace el médico forense o el patólogo forense en una sala de autopsias, comenzando, como le dije antes, desde el escenario de muerte, a analizar todo, es dilucidar, es compatible con un suicidio, es compatible con un homicidio. Entonces se va a ver dónde está el orificio de entrada, el orificio de salida, el trayecto, cuáles órganos lesionó. Y todo eso tiene que tener uno una base de conocimientos como médico general y después como especialista en la materia para poder orientar, no perder evidencia, no equivocarse, transcribir todo como tiene que ser, sin errores, para que a la hora del juicio se puedan incluso reconstruir los hechos y pues condenar a la persona que es responsable del homicidio o determinar que fue un suicidio y no hay nadie a quien perseguir. Ahora, ¿qué otras ciencias aledañas o supletorias a la medicina legal juegan dentro de toda esta dinámica? Porque hay que analizar, me imagino yo, hay que hacer análisis químicos, hay que hacer análisis físicos, incluso en cuanto a determinar la trayectoria de un vehículo o la trayectoria de un proyectil. Además, ustedes tienen que trabajar con otros especialistas o lo hacen ustedes también. En realidad, un laboratorio forense en cualquier parte del mundo
tiene que tener varias secciones o varios departamentos. Al principio, cuando comienza la medicina legal en el mundo y en nuestro país, pues probablemente solo había una sección de toxicología por si alguien era envenenado o era sometido a algún tipo de sustancia tóxica, pues para encontrarla en la sangre o en algún fluido del cuerpo. Pero conforme fue avanzando la ciencia, por ejemplo, con el advenimiento del ADN, pues ya fue necesario una sección de bioquímica forense para poder analizar ese ADN. También hay balística forense, hay documentos dudosos cuando se trata de otras cosas que no tienen nada que ver con medicina legal. Hay también, por ejemplo, ingeniería forense para reconstruir accidentes de tránsito. Hay fotografía, audiovisuales, que es para también ayudar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, grabar entera una autopsia para efectos de conservar la evidencia. Pero los más importantes con los que uno ha trabajado más de cerca es toxicología forense e incluso con química analítica en el sentido de que a veces se encuentra junto al cadáver alguna sustancia dentro de un frasco, dentro de una bolsa, no se sabe qué es y puede ayudar a esclarecer qué fue lo que pasó en los últimos momentos de vida de esa persona. Ahora, con todos estos expertos, con toda la investigación que se ha hecho en nuestro país, ¿usted cree que se pueda dar el crimen perfecto en Costa Rica? En el sentido en el cual existe una gran capacidad y una gran cantidad de expertos que van a analizar una a una todas las pericias que se puedan determinar en el campo. Sin embargo, eh, nosotros hemos visto casos en los últimos años en los cuales, por pequeña que sea la prueba, llevan a enjuiciar a esas personas, pero ¿cuánto estamos avanzados para evitar que una persona quede impune en este tipo de asesinatos, por ejemplo? ¿Qué es lo que la gente normalmente conoce más en cuanto a la investigación que hace el organismo de investigación judicial en este caso? Yo creo que el crimen perfecto es muy difícil, casi que imposible. Muchas veces no depende del médico forense, que el médico forense viene, hace su autopsia y determina la causa de muerte con relativa facilidad. Hay muchas circunstancias, eso lo podemos ir hablando más adelante. Uh -huh. Pero cuando depende, por ejemplo, de investigaciones como del sicariato, ¿verdad? A veces llegan a justicia a una persona, usted ha visto diariamente que eso sucede en nuestro país, le pegan X cantidad de balazos y se van en una motocicleta. Y entonces a veces pues, las investigaciones no llevan a ningún lado, nadie supo de quién era esa motocicleta, no tenía placa, la dejaron botada o no aparece, ¿verdad? Ni qué decir de, por ejemplo, personas desaparecidas. ¿Cuántas personas se desaparecen en nuestro país año con año y no se sabe qué pasó con ellas? A lo mejor esas fueron el crimen perfecto. Las mataron y las enterraron y nadie supo nada, pero eso es muy difícil de determinar. Cuando hay un cuerpo, pues Uh -huh. el cuerpo normalmente en más del 99% de los casos nos va a decir de qué falleció y ahí una investigación se va a suscitar desde ese punto y ya después depende de elementos criminalísticos, ¿verdad? O de criminología, donde y a lo mejor no encuentran a los responsables, pero sí podemos, lo que nos llega a la morgue judicial, lo que nos ha llegado a cualquier otra morgue de hospital, determinar cuál es la causa de muerte. Es relativamente, no sencillo, pero sí en la mayoría de casos se puede saber. A mí me gustaría que usted me hable de ejemplos de qué dicen los cuerpos, de qué dice la persona que llega a la morgue y evidentemente cuando llega a una morgue hay que hacer una autopsia, es porque hay una muerte en investigación, pero ¿qué nos pueden decir esos elementos, esas partes del cuerpo que analizan ustedes? Sí, depende mucho del caso. A veces Ujú. son casos tan interesantes como una persona, no sé, de 25, 30 años, que súbitamente fallece, que prácticamente o precisamente se llama muerte súbita. En esos casos hay que hacer un análisis detallado de todas las vísceras, ¿verdad? Y muchas veces en lo que usted menos imagine, en la parte más pequeña, digamos, en una arteria del corazón, encontró usted un trombo, que es lo que la gente conoce como un coágulo, ¿verdad? Ujú. Ahí está la causa de muerte. Entonces, por eso hay que hacer una autopsia siempre completa, sistemática, cada víscera, analizarla de una forma igual siempre, por más que usted ya sepa que esa persona tiene un balazo en la cabeza o que se ahorcó, y ya la causa de muerte es muy evidente. Pero siempre hay que hacer todo metódico, siempre hay que hacer todo integral, una valoración integral del cadáver, porque se nos puede pasar algún detalle que
sea básico para determinar la causa de muerte. Vea que va interesante, porque en la aviación dicen que es más posible que usted tenga un accidente de avión con un aviador experto que con un piloto joven, porque el piloto joven está viendo cada detalle, mientras que el médico, perdón, el piloto viejo ya lo hace más mecánico. Sin embargo, en algo tan importante como la medicina forense, ustedes tienen que tener unos estándares altísimos para determinar, por eso que usted me dice, por esos detalles, hasta lo último que tengan que analizar. Sí, exactamente. Pues cada vez que se hace una autopsia debe ser completa, porque se lo digo así porque, por ejemplo, en algunos lugares se hacen autopsias parciales, que significa que, por ejemplo, no se abre la cabeza y no se saca el cerebro para analizarlo. Eh, a veces hay que sacar incluso algunos otros órganos que no se sacan de rutina, como la médula espinal, para analizarla, pero normalmente con sacar cerebro y las vísceras que vienen dentro del tórax, abdomen y pelvis, en eso, en el más del 99% de los casos, se puede determinar la causa de muerte. En muy pocas ocasiones hay que hacer disecciones, por ejemplo, en brazos o piernas, ¿verdad? En miembros superiores o inferiores. Y me decía usted que, por ejemplo, como también como un cadáver, pues habla. Ujú. Imagínese usted, por ejemplo, un caso típico, ¿verdad? Que la gente no conoce, es cuando encuentran, por ejemplo, una persona a la orilla de una carretera, y por fuera, imagínese que solo tiene una herida en la parte occipital de la cabeza, que es en la parte de atrás, una herida contusa y una fractura del cráneo. Y resulta que no se sabe si a esa persona le dieron un garrotazo, no se sabe si fue que se cayó y pegó con una piedra o con el filo del caño, no se sabe si la atropellaron y no tiene muchas lesiones en la parte inferior porque andaba con ropa gruesa, pero cuando a la hora de caer o de precipitarse desde arriba, pues tuvo esa fractura, o si se tiró de un puente o si ya venía muerta de otro lado y la fueron a tirar ahí. Entonces, por ejemplo, con el análisis del cerebro, ¿verdad? Tiene que ser siempre una autopsia completa. El cerebro se va a fijar por algún tiempo en formalina, 15 días, y después se estudia. Entonces hay un fenómeno que hay en el cerebro que, por ejemplo, el cerebro, como está flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ujú. Cuando alguien sufre un golpe, que la cabeza está moviéndose y pega contra un objeto fijo, imagínense a alguien que viene cayendo y pega contra el piso, que es de cemento, o contra un borde del caño, ese cerebro no solo se golpea donde en la región occipital, sino que rebota y se golpea también en la región frontal. Entonces el cerebro va a tener no solo golpes atrás, o no solo evidencia de golpes, el cadáver atrás, como esa herida que le dije, esa fractura, sino también en la parte frontal, porque el cerebro rebotó. Mientras que si le da un garrotazo a una persona, por hablarlo en forma coloquial, solamente va a tener contusión o daño en el cerebro en la parte donde le dieron el garrotazo. Es decir, cuando la cabeza está fija y el objeto le dan un objeto móvil, llámese un palo, un bate, lo que sea, el cerebro solo va a tener una contusión ahí. Mientras que si cayó y rebotó el cerebro por dentro, va a tener doble lesión. Entonces, de esa forma uno dice, bueno, esta persona por lo menos sabemos que la cabeza estaba móvil y el objeto estaba fijo, es decir, que se cayó o se precipitó de cierta altura y falleció. No fue que lo garrotearon. Entonces ahí uno, digamos, descarta que lo hayan asaltado, de que lo hayan golpeado, y más bien que a lo mejor lo atropellaron, o a lo mejor iba caminando y se cayó, o a lo mejor iba bajo los efectos del alcohol, perdió el equilibrio y se cayó y se golpeó. Bueno, para seguir hablando sobre los secretos de la morgue, yo quería preguntarle acerca de la tecnología, porque evidentemente poner un cerebro en formalina puede ser algo que se ha utilizado durante toda la historia de la medicina forense, pero ¿qué otras cosas han evolucionado ya, no sé, en otros países o que también pueden estar en nuestro país, que por ejemplo la tecnología les ayuden a ustedes o les hagan el trabajo más fácil o más rápido? Bueno, siempre, como usted dice, ha sido una forma tradicional, ¿verdad? Esas fijaciones, por ejemplo, del cerebro. A veces otros órganos se fijan, como pulmones o corazón, dependiendo de la patología que uno anda buscando, ¿verdad? Pero sí, eso se ha hecho desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, principios, ¿verdad? Y siempre después el estudio microscópico, que es muy importante. Ujú. Pero son microscopios ópticos que, si bien avanzan en el tiempo, en la tecnología, siempre tienen un límite, porque el ojo humano tiene cierto límite
longitud de onda para poder observar las estructuras. Eso casi que no ha cambiado, ¿verdad? Lo que obviamente ha cambiado es ya parte como por ejemplo molecular. Cuando usted anda buscando una muerte súbita de una persona joven, a lo mejor era una enfermedad genética, es portador de una mutación, entonces es algo familiar, entonces más bien usted dice, bueno, molecularmente se manda a analizar esa muestra de tejido cardíaco y se encuentra tal mutación, entonces más bien le sirve como consejo genético a los familiares. Mire, Cuídense el corazón. esta persona que Ujú. murió tenía esta mutación, mejor que los familiares se analicen, que se hagan estudios, porque a lo mejor pueden sufrir una muerte súbita parecida a la de la persona. ¿Qué otra cosa hay? Por ejemplo, se ha avanzado con la virtopsia, que llaman, que es como la autopsia virtual, ahora que las imágenes médicas son tan avanzadas, con resonancia magnética, con otros métodos. Pero en mi opinión, hasta el día de hoy, nada sustituye a hacer una autopsia completa y hacer disección como tiene que ser. Obviamente, pues existen, qué sé yo, para ver más de cerca algún tipo de disección de órganos, lo que sea, algún tipo de anteojos como los que usan los cirujanos para ver como el campo visual más aumentado, pero nada que sea como que sustituya a la disección manual, a la disección con bisturí, con tijera, con pinzas, ¿verdad? Eso es lo tradicional y si usted lo hace sistemáticamente no se le va a olvidar nada y va a encontrar todo. O sea, es un arte muy tradicional, por Sí, decirlo de alguna manera. sí, hay que recordar desde las definiciones más tempranas de la medicina que la medicina es una ciencia y un arte al mismo tiempo. Ujú. Por supuesto que en el pleno siglo XXI en el que estamos, uno trata de que la medicina sea lo más científica posible, pero siempre va a tener un poco de arte. Entonces, en esas cosas de fijar en formalina, de hacer la disección, de teñir las láminas para verlas al microscopio, todo eso tiene un componente alto de arte o como de artesanal, digamos, un Ujú. componente artesanal. Lo demás, pues obviamente, científico, tiene uno que saber conocer bien la anatomía, conocer bien los hallazgos en determinadas patologías para ver, mira, me encontré esto, voy a ver qué es, busco en el libro, o esto me parece que puede ser esto. Entonces lo veo al microscopio y digo, sí, sí, eso, no, no es. Imagino que se va desarrollando ya ese olfato de médico forense conforme pasan los años. Exactamente. En ciertos casos, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, qué sé yo, es un caso donde usted sospecha altamente, por ejemplo, que es un infarto reciente del miocardio, pero no hay que confiarse. A lo mejor hay que esperar mejor el informe de toxicología para saber si esa persona tiene algún tóxico muy elevado en sangre o a lo mejor tiene un psicotrópico, estas medicinas que usa la gente para dormir, ¿verdad? Y que si están en niveles altos pueden reducir a la persona a la inconsciencia y pueden haber matado a esa persona. Entonces, muchas veces en las morgues judiciales entra un caso como si fuera una muerte natural y por medio de la disección y por medio de exámenes complementarios uno puede darse cuenta que no fue una muerte natural, sino una muerte ya sea provocada o accidental. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, entra un cadáver de una persona joven que supuestamente fue una muerte súbita, donde no hay ningún trauma externo ni nada. Al hacer la disección del cuello, que significa levantar la piel del cuello, se ve hemorragia en los músculos del cuello, se ve incluso fracturas en los cartílagos de la manzana de Adán, ¿verdad? Que son los cartílagos de la laringe. Entonces ya usted sospecha, no, de esa persona la agarraron y le compresionaron el cuello y le provocaron una asfixia, ¿verdad? Que es lo que se llama estrangulación, nada más que o usaron algo suave o una tela o con las mismas manos que no dejaron ninguna marca, pero en la sala de autopsias uno se da cuenta. O bien que prácticamente usted no tenga ninguna causa de muerte al momento de terminar su autopsia en la sala de autopsias, valga la redundancia, pero el informe de toxicología muestra alguna sustancia elevada en sangre. Ahora, con respecto a eso es importante decir que en la sala de autopsia, después de que usted termina el proceso de autopsia macroscópico, que es esa disección de vísceras, separación de cada una, pesarlas, medirlas, cortarlas en cierta manera, normalmente en más del 95% de los casos ya uno sabe más o menos la causa de muerte. Nada más la va a confirmar con estudios complementarios, llámese estudios al microscopio, llámese estudios del cerebro, llámese estudios de toxicología, llámese estudios genéticos, por ejemplo, para ver si estaba infectado por determinado microorganismo que le causó la muerte, pero ya uno va muy orientado hacia qué fue lo que pasó. Si usted sale de la sala de autopsia sin saber qué pasó, puede convertirse en un problema porque después no sabe o no puede saber de qué falleció esa persona. Y nunca puede ser por
un procedimiento incompleto, o porque dejó de hacer algo, o porque, como usted dice, que los pilotos viejos mañosos, y ya dicen, no, esto lo hago de memoria y no tengo que acordarme, y ya sé que esto se murió de esto y ya no hago la disección. Entonces, a lo mejor se brincó un paso y ahí era donde estaba la clave. Ahora, algo importante también que es importante dejárselo claro a las personas. En todos los casos en los cuales el cuerpo llega a la morgue, ¿cuáles son los procedimientos que tienen ustedes establecidos? Por ejemplo, le pregunto, ¿siempre hay que hacer la disección esa que se ve en la cinematografía, en las series, donde pareciera que le hacen una especie de corte en una especie de V al cadáver? Cuéntenos ustedes cuáles son esos pasos, esos detalles. Sí, bueno, depende mucho del caso, sobre Ujú, todo, porque imagínense que a una morgue judicial pueden llegar cadáveres carbonizados que ya no tienen ni claro, piel y es muy difícil hacer una disección así. O pueden llegar cadáveres en descomposición, incluso pueden llegar cadáveres en reducción esquelética. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que queda de tejidos blandos son muy pocos, casi vienen solo los huesos, porque ya pasaron ya sea mucho tiempo en la intemperie o pasó mucho tiempo desde que la persona falleció y la encontraron, entonces está pues prácticamente los tejidos blandos ya consumidos por animales, por moscas, por bacterias y demás. Entonces depende del caso. Pero en un caso de un cadáver que llegue completo, como en la mayoría de casos, pues lo que se hace es primero abrir la bolsa donde viene el cadáver. Ustedes han visto en las noticias cuando llega una unidad de transporte forense, que es una